Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a esta semana de formación. El día de hoy pues voy a estar con ustedes compartiendo un tema muy interesante dentro de pues este ciclo de esta semana que estamos tocando temas sobre apologética. Pero antes de comenzar, quisiera que nos pusiéramos en la presencia de Dios con una oración que nos ayude a disponer el corazón. Recuerden que la formación también es una manera de encontrarnos con Dios a través del conocimiento. Que el conocimiento que nosotros vamos adquiriendo no solamente sea un conocimiento que se quede aquí en la mente, sino que en realidad baje a nuestro corazón y se manifieste en la vida de todos los días. Por eso les invito a ponernos en la presencia de Dios. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza al entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como les decía, ¿verdad? Dentro de esta semana de apologética me corresponde en esta noche compartir con ustedes un tema muy interesante. Y para esto, bueno, voy a compartir pantalla. Espero que la podamos estar viendo ya. Y bueno, con este compartir pantalla voy a comenzar pues este tema muy, muy interesante, muy, pues que viene a darnos a lo mejor muchas respuestas porque tenemos algunas dudas, tenemos algunas preguntas que de repente nos hacemos o incluso que cuando dialogamos con nuestros hermanos esperados, es decir, nuestros hermanos de otra denominación cristiana o protestantes incluso, puede ser que tengamos pues dudas, de repente ellos mismos nos pueden hacer caer en dudas que no sabemos la respuesta. Y entre esas dudas que surgen en nosotros está esta. ¿Puedo cambiarme de religión? ¿Ustedes qué dicen? Ojalá que en los comentarios vayan poniendo pues cuál es su respuesta ante esta pregunta. ¿Puedo cambiarme de religión? Pues yo así como muy superficialmente podría decirles, pues sí, sí puedo, porque Dios me ha dado la libertad de elección incluso en esta cuestión. Pero no nos quedemos con esta respuesta muy superficial que les he dado, porque en realidad pues esta pregunta tiene otra pregunta que nos va a ayudar a respondernos, pues con todo, ¿verdad? Con lo que es y así como la Iglesia Católica, pues nos va educando en su magisterio. Quiero compartirles esta segunda pregunta. ¿Por qué no puedo cambiar de iglesia? Y entendamos una cosa, la iglesia no es el templo material. A veces tenemos este error de decir, ay, vamos a la iglesia y nos estamos refiriendo a que vamos a misa, que vamos al lugar, que vamos al templo. No, en realidad, y la palabra iglesia es conjunto de personas
estamos hablando de la asamblea en sí. Ajá. Entonces, cambiar de iglesia nos estamos a veces refiriendo a cambiarnos, si somos católicos, a irnos con los evangélicos, con los mormones, con los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no nos referimos, o más bien, esa es la pregunta que nosotros ahorita tenemos. Ante esta pregunta, fíjense que no podemos hablar de me cambio, no me cambio. Incluso aquí les puse dos imágenes que nos van a ir ayudando mucho. ¿Por qué? Porque no es como decir, me cambio de este partido a este otro. Hoy voto por este partido político, mañana voto por aquel partido político y pasado mañana voto por aquel otro partido político. No se trata de eso. Tampoco no se trata de decir, ay, pues es como cambiar la camiseta. Me cambio de camiseta. Hoy soy de este equipo de fútbol, mañana soy de este otro equipo de básquetbol, pasado mañana me cambio al fútbol americano y la siguiente semana me cambio y ya soy atleta. No se trata de estos cambios. Y no, ¿por qué? Porque la religión es algo que merece mucho respeto, es algo que merece toda la seriedad del mundo. ¿Por qué me refiero a la seriedad y al respeto? Bueno, pues porque religión viene precisamente de esta palabra religar, relación de nosotros con Dios, con el Creador, con Papá Dios. Por eso es que no podemos tomarlo así como a la ligera. Otra cuestión que surge ante esta pregunta es que, ay, bueno, pues es que me cambio porque en realidad acá donde me están invitando, pues me dicen y me enseñan muchas cosas y yo estoy aprendiendo e incluso ponemos el pretexto, ¿no? Es que allá en la iglesia me dicen que voy a dejar el vicio y me voy para allá y si dejo el vicio, pero no es porque nosotros todos los católicos seamos borrachos, porque si no nos hacen ver como si todos fuéramos borrachos. Y no es así. No podemos ver la iglesia de esta manera. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Decimos esta frase, mejor me voy allá porque allá sí se la pasa uno muy a gusto, allá aplaudimos, allá nos enseñan muchas cosas, allá. Oye, ¿y algún momento tú te pusiste a investigar si la iglesia católica, tu iglesia donde tú naciste, la fe de Cristo, la iglesia de Cristo, enseñaban? ¿Te evangelizaban? ¿Alguna vez pudiste comprobar esto? Bueno, pues déjame decirte que efectivamente para eso son estos momentos de formación, para que conozcamos, para que no nos cuenten, para que encontremos en nuestra fe fundamentos sólidos, para que encontremos en nuestra fe cristiana católica, pues las verdades que ahorita vamos a hablar sobre esto. Todo se centra pues en estas dos palabras que al final hacen una, y esta bella imagen de Rafael que me gusta mucho. Creo y creemos. La religión católica tiene bien fundamentada su fe en el credo, y en el credo nosotros profesamos a Dios Trinidad, que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, que creemos que la iglesia es una santa, católica y apostólica. Es decir, que creemos en la unidad de esta iglesia, que estamos congregados porque Dios nos ha querido que seamos uno como el Padre y Él son uno. Que seamos santas, que seamos una iglesia santa, pues santos en potencia, porque la santidad no se alcanza si no es con el trabajo de todos los días. Nadie se gana la santidad por estar sentado todo el día. Bueno, solamente que estés enfermo, ¿verdad? Y que no te puedas mover. Bueno, ahí en tu lecho ganarás la santidad, pero es un camino, es un proceso.
católica porque congrega, ¿verdad? Apostólica porque está también sostenida sobre estos apóstoles y en especial uno, que es Pedro, del cual pues vamos a ir hablando un poquito más adelante, porque Jesús dijo que sobre esta piedra se edificará la iglesia. Entonces, este creo y creemos nos hace verlo como una profesión personal, pero también una profesión en comunidad, es decir, donde toda la iglesia creemos en lo mismo. Y si no conocemos qué significa esto que les acabo de explicar, pues entonces de repente sí nos perdemos y decimos, ay, pues Dios ni existe. ¿En verdad estoy creyendo en Dios o qué es lo que pasa? Creo yo personalmente que Jesucristo vino a salvarnos, que Jesús me muestra al Padre, que el Espíritu Santo intercede y está con nosotros siempre, porque Jesús dijo que nos iba a mandar su Espíritu y es el Espíritu que está desde siempre aleteando sobre las superficies de las aguas, el que acompañó en todo momento el proceso de la iglesia y lo sigue acompañando y se sigue manifestando en mi vida. Entonces, creo y creemos en todo lo que hacemos comunión y nos unimos ante esta misma fe. Ajá. Entonces, ojo, porque si no conocemos todo esto, pues ¿en qué creemos? La fe, el credo que nosotros tenemos se basa en la fe católica y la fe católica es provista de toda verdad y de todos los medios de salvación. No andemos buscando cosas en donde no andemos buscando lo que no se nos perdió, porque la fe la tenemos, la poseemos, es una virtud que Dios nos ha dado, que Dios ya te ha regalado y te ha dotado de todo lo necesario. Yo siempre menciono esta dotación de Dios porque en realidad nos hizo perfectos, nos mandó a este mundo, gracias a Dios, en esta fe católica cristiana que es la verdadera, con todo lo necesario. Bueno, les voy a explicar un poco cada una, ¿verdad? Porque a lo mejor así no la entendemos del todo. Tal vez sí. Primera parte. La fe católica está provista de toda verdad revelada. Y sobre la verdad revelada, pues lo vamos a ver desde dos vertientes. Ajá. Una, la transmisión de la verdad, de la revelación divina, la vamos a ver desde la tradición apostólica. Esta tradición apostólica vamos a tenerla tanto oral como escrita. Oral, bueno, pues con la predicación y el ejemplo de los apóstoles. Ellos predicaban y Jesús los mandó de dos en dos, vayan y conviertan a todos los que conozcan, ¿verdad? Háblenles de esta experiencia que ustedes han tenido, háblenles de la verdad, porque Jesús es camino, verdad y vida. Háblenle de Dios. Él decía de Dios, pero pues háblenle de mí, ¿verdad? De Jesús. Y ahí van los apóstoles, las primeras comunidades cristianas, misioneras, entusiastas, porque se habían encontrado con un Dios maravilloso y daban testimonio. Y sobre todo los apóstoles, ¿verdad? Y los primeros padres, pues también ellos pues hablaban de aquello que habían visto o de aquello que habían experimentado a través de la presencia de Dios. Y por otra parte también está dentro de esta tradición apostólica, recuerden, eran dos vertientes. La primera era la tradición apostólica y entonces estamos viendo la parte oral, pero también tiene una parte escrita, que es la Sagrada Escritura, escrita por inspiración divina. Estos mismos apóstoles y la primer comunidad cristiana, los primeros padres, pues se encargaron de recopilar toda esta riqueza, ¿verdad? Y ponerla en lo que ahorita nosotros conocemos, pues como Sagrada Escritura, que conocemos como palabra de Dios. Ajá. Por una parte, entonces, la primera vertiente dijimos que era la tradición apostólica. La segunda va a ser el magisterio de la iglesia. Este magisterio de la iglesia
Es decir, el oficio, el santo oficio que se encarga de interpretar auténticamente esta palabra de Dios, tanto oral como escrita. Y el magisterio es la maestra, la iglesia maestra que nos enseña fielmente pues lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que vivir. ¿Y quiénes son? Pues primer en sucesor de Pedro, ¿no? Pedro murió hace muchísimos, muchísimos siglos y después de Pedro vinieron otros sucesores que son la cabeza de la iglesia, es decir, los papas. Entonces, el primero que nos educa, que nos enseña a la iglesia será el papa, después los obispos y con ellos pues nuestros sacerdotes. Entonces, no se nos olvide esta parte importante. ¿Por qué? Porque por no conocer, a veces pensamos y se nos hace muy fácil de decir, aquí ni enseñan nada, aquí no tienen la verdad y mejor me voy con X denominación cristiana, con nuestros hermanos esperados. Pues caemos en el error. Entonces, la primer vertiente que está aquí, provista de toda verdad revelada, que es la que acabo de explicar, pero también está esta otra parte, la fe católica como provista o provista de todos los medios de salvación. ¿A qué nos referimos con medios de salvación? Pues sí, esta parte de la revelación divina nos habla precisamente de estos medios. Los medios de salvación vamos a hablar pues de la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios va a ser la base de nuestra fe, porque ahí está todo lo escrito, toda verdad revelada. En la palabra de Dios escrita, en la vida de gracia. Y vida de gracia me refiero a no solo no estar en pecado, ¿verdad? Sino a vivir en los sacramentos, vivir en una vida sacramental. A ver, ¿quién se recuerda cuáles son cuántos son los sacramentos primero? ¿Cuántos? ¿Y cuáles son los sacramentos? A ver, escríbanmelo ahí, por favor, en el chat, por favor, para poder ir viendo que efectivamente saben cuáles son los sacramentos y cuántos son los sacramentos. Pues sí, efectivamente son 7 los sacramentos. ¿Cuáles son? Bautismo, confirmación, reconciliación, Eucaristía, unción de los enfermos, matrimonio, orden sacerdotal. Estos son los 7 sacramentos de los cuales pues se van a convertir como en esos canales, en esos medios donde Dios va a actuar en nosotros, donde Dios va a darnos esta semilla de la salvación, esta semilla de gracia, esta semilla que nos va a acercar, este don maravilloso que nos va a acercar a Dios. No solamente están pues los sacramentos, también nos ha dado algo que se llaman dones, virtudes y en especial pues vamos a hablar de virtudes teologales. ¿Han escuchado hablar de este término? Yo creo que ya en alguna ocasión les hemos hablado de las virtudes teologales. Y bueno, las virtudes teologales son 3: fe, esperanza y caridad. Estas 3 virtudes nos van a ayudar a encontrarnos también con Dios. La fe, la esperanza y la caridad se nos han sido dadas en el momento en que somos hijos de Dios. Y no tenemos que olvidar que también son medios de salvación, porque si no tuviéramos fe, ¿en quién creeríamos? ¿A quién daríamos una respuesta de lo que sentimos nos piden? Pues sería ilógico. ¿A quién amaríamos? Recuerden que Dios es amor, dice San Juan, y si no amamos, entonces viviríamos infelices tal vez y a lo mejor no alcanzaríamos la salvación, porque si vivimos infelices, es decir, que no vivimos en la felicidad y Dios es felicidad, Dios es amor. Entonces, estos serán estos caminos por los cuales la fe católica encuentra pues la salvación. Y la salvación será una vida bienaventurada, vivida ya desde ahora. El cielo ya lo podemos vivir. ¿Cuántos santos nos recuerdan y nos recomiendan que ya se puede hoy vivir este proceso, este tiempo de gracia, este tiempo de salvación?
disfrutemos esta vida, porque como vivamos aquí, viviremos allá en la vida eterna o en el lugar donde la misericordia de Dios nos ponga, ¿ok? Bueno, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esta frase, ¿verdad? Y además Jesús dijo claramente, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Jesús nos hace, que Jesús te hace a ti. No es que la haya hecho hace mucho tiempo. Sí, la hizo hace más de 2000 años, pero recuerden que la palabra de Dios siempre es nueva, siempre es actual, siempre está fresca. Y esas palabras que Jesús dijo hace más de 2000 años, hoy por hoy se cumplen y hoy por hoy son bien actuales. Entonces, aquí respecto a esta frase, al menos en lo personal, tengo mucho respeto por estas denominaciones cristianas o por esos movimientos en donde, pues, yo creo que pueden llegar a tener, pues, un camino de encuentro con Dios cuando viven en la verdad. Pero como la verdad y la plena verdad es Jesucristo, y Jesucristo funda la Iglesia Católica porque dijo, Él es Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que fue un tema que ya se nos dio el día de ayer, pues entonces tenemos muy claro que estamos en la iglesia correcta, ¿no? Que estamos en el lugar correcto, en el camino correcto. Pero con esta verdad, con esto que yo acabo de compartir, en lo personal, yo, hermana Carmen, pues yo no me cambiaría, y menos después de conocer todo lo que yo conozco, que es muy poquito, que en realidad yo creo que no conozco nada, que en realidad pues a lo mejor puedo pecar de soberbia en decir conozco mucho. No, no conozco mucho, conozco así poquitito. Y ese poquito que conozco me es suficiente para decir que mi religión no la cambio por nada. Y con esto hago un paréntesis, ¿verdad? Hago un paréntesis en donde les voy a platicar que en un lugar muy, muy bonito, en donde alguna vez estuve pues sirviendo en el pueblo de Dios, acompañando a ese lugar muy, muy pobre. Ya les he hablado de ese lugar, pero bueno, siempre que tocaban a la puerta y yo iba a abrir la puerta, siempre era un evangélico. Siempre tocaba a mi puerta un evangélico y siempre era yo, la hermana Mari Carmen, la que salía a abrirles. Bueno, pues ellos lo hacían, yo creo que de adrede, iban todos los días a tocar la puerta. Yo creo que me querían convertir y en realidad sí, porque ellos me decían, hermana, vengo a invitarla, que leamos la palabra de Dios. Usted sabía que, y empiezan, ¿verdad? Con su predicación, con su evangelización, con pues su esfuercito, ¿verdad? Para conquistar gente. Y ya yo los dejaba que hablaran, de hecho los pasaba a un espacio que hay, es muy, muy reducido, un espaciecito que había donde atendíamos a la gente, y ahí los pasaba, se sentaban, los escuchaba muy atentamente, y ya al final nos despedíamos y que tenga buena tarde, buen día, Dios les bendiga, hasta luego. Pero eso sí, un día se me ocurrió decirles, ¿verdad? Ah, bueno, pues ustedes siempre me leen la palabra de Dios, ustedes siempre me comparten un mensaje muy interesante. Yo quiero que antes de que se vayan, recemos el Padre Nuestro. Y se quedaban así. A ver, ¿por qué el Padre Nuestro está en su Sagrada Escritura? Mire, vamos a rezarlo juntos y ya después usted se va. Y sí, efectivamente rezábamos el Padre Nuestro y muchos de ellos se lo sabían. ¿Por qué? Porque ellos eran católicos, católicos que habían dejado su fe, sus creencias, todo lo que ellos eran por ir a una religión y sobre todo en esos lugares pobres en donde económicamente les ofrecen algo cada vez que se ganan una persona para, pues sí, tristemente lo tengo que decir,
insistían por ese motivo, porque pues sí les daban una remuneración cada vez que se conquistaban a alguien. Y pues yo creo que me querían conquistar a mí, pero pues no me dejé. No me dejé y aquí seguimos y nuevamente vuelvo a compartirles. Yo no cambiaría mi fe, mi religión por ninguna, porque aunque está fundada sobre Pedro y si sabemos que Pedro significa piedra y no es decir que espiritualmente haya sido fundada sobre Pedro, porque espiritualmente está fundada sobre Cristo, pero Pedro es la primer piedra física de esta gran iglesia y por la que nos va a dirigir por los siglos de los siglos hasta la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta cuando venga a juzgar a vivos y muertos, hasta el último de los últimos tiempos, de los últimos días. Y pues bueno, así como somos pues carentes, pecadores, muy humanos, pues aquí seguimos con estas carencias, pero confiando en Dios que siempre nos va a acompañar ante este proceso de salvación. Esta otra parte, esta cita bíblica en donde ya les he mencionado, que es de Mateo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues de aquí se deduce muchas cosas. Se deduce primero que todas estas denominaciones cristianas, que todas estas, pues sí, sectas, todos estos movimientos no están edificados sobre esta piedra que es Pedro y contradicen pues la voluntad de Cristo. ¿Por qué contradicen la voluntad de Cristo? Porque no están en comunión con la cabeza que dejó Jesús, en esta tierra. No están en comunión. Ellos no creen y no están en unión de nosotros porque no creen en Pedro. O sea, para ellos Pedro no fue un apóstol y ya. Ellos creen en su pastor, ellos creen en Dios y basta. Por eso es que nos deberíamos de preguntar, en caso de que tú quieras dejar la Iglesia Católica, pues pregúntate, ¿dónde estaba esa secta, esa denominación, esa iglesia protestante? ¿Dónde estaba en los primeros siglos? No aparece. Históricamente ellos no aparecen. Incluso hasta el siglo XVI es cuando, pues por ahí empiezan, ¿verdad? Pero ¿dónde estaban, por ejemplo, cuando San Jerónimo el santo que hoy celebramos, cuando San Jerónimo tradujo la Sagrada Escritura, ¿dónde estaban ellos? ¿Quién fue? La Iglesia Católica, porque pues ahí estaba San Jerónimo y él tradujo por obra del Espíritu Santo y un don particular de Dios. Ahí está. ¿Dónde estaban los protestantes, todas estas denominaciones, cuando las grandes persecuciones en los primeros siglos? Cuando mataban, pues cruelmente, los dejaban ser devorados por los leones, cuando los ahorcaban, cuando los mataban por la espada, por profesar la fe de Jesús. ¿Dónde estaban ellos? Si para todas estas iglesias comienzan por Lutero, ¿cómo salvan entonces? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Cómo salvan entonces las lagunas temporal o de la historia entre el nacimiento de Jesús y el siglo VI, perdón? ¿Cómo ellos justifican todo este tiempo, desde el nacimiento de Jesús hasta el siglo VI, cuando se da este gran cisma? Es decir, cuando se da esta gran división. Pues los evangélicos irrumpieron en la historia solo a partir del 1500. Por tanto, no tienen ni la historia ni el tesoro de la tradición cristiana que tenemos nosotros. Tampoco tienen, pues, el conjunto casi de 1 millón de mártires
que han dado la vida por Cristo y que tenemos nosotros los católicos como un gran regalo de Dios. Entonces, ojo, ojo, porque este dato es muy, muy importante. Ahora sí, hay que preguntarnos, ¿verdad? ¿Dónde están? ¿Dónde estaban? Y bueno, finalmente, para ir concluyendo, esta otra cita bíblica. Yo soy el pan de vida que bajó del cielo, dice Jesús. Y si ustedes no comen del cuerpo del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida. Ojo, si no beben su sangre y no comen su cuerpo, no tienen vida. Dentro de la Iglesia Católica tenemos esta dicha de tener la Eucaristía. Y yo nuevamente les quise poner esta imagen porque me encanta, ¿no? Nos habla de tantos elementos de la fe católica, nos habla de tantos elementos que tenemos y que sobre todo este misterio de la Eucaristía lo tenemos nosotros, ellos no lo tienen. Ellos podrán tener pues una convivencia bien padre y podrán hacer a la mejor y recordar esos momentos de la fracción del pan, pero como un convivir, no como un sacramento, no como un medio de salvación. Ellos no lo tienen. ¿Quiénes lo tienen? Nosotros. Entonces, nosotros muchas veces pues ni siquiera lo aprovechamos, ni siquiera tenemos el conocimiento y la conciencia de que efectivamente estamos en la verdadera iglesia y que tal vez seguimos pensando que porque mi mamá fue católica, mi abuelita y todas las generaciones anteriores fueron católicos, yo también tengo que ser católico. Bueno, por lo menos te sostienes allí. Pero de repente ahorita nuestros jóvenes dicen, eso ni es cierto, eso no es verdad, yo me voy a ir acá, me voy a ir allá, y abandonan la fe católica. Aquí es muy importante que recordemos y estemos conscientes que Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. El que no come mi cuerpo y el que no bebe mi sangre, no tiene vida eterna, no tiene vida. Y nosotros también tenemos pues una ayuda, el Dios amoroso que siempre está con nosotros y que nunca nos deja, pues es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con todos sus dones, con todos sus carismas como parte de ese medio y dentro de esta iglesia en donde encontramos pues la verdadera adoración al único Dios verdadero y no lo aprovechemos, híjoles. Por eso todos estos son medios caminos de salvación. Muchas otras cosas que dejó Cristo en la iglesia y que yo no encuentro en las otras iglesias. Por esto, conclusión, yo no dejo mi fe católica. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú serías capaz de dejar la iglesia de Cristo? Y nos vamos a la primera pregunta. ¿Puedo cambiarme de religión? Con todo esto que te he explicado, con todo esto que te he compartido, a muy reducida explicación, porque pues son 30, 45 minutos los que podemos estar aquí. Esto es para un estudio profundo en donde nos vamos sumergiendo en la palabra de Dios, en donde nos vamos echando un clavadito, pues también en este misterio del magisterio tan bonito que Dios permite para su iglesia y en donde la iglesia, siendo madre y maestra, pues nos nutre deliciosamente de todo lo necesario. Yo te pregunto a ti, ¿quieres cambiarte de religión? Eres libre. Por eso mi respuesta muy inconsciente que hice, pues sí, y ni tan inconsciente, porque si Dios me dio la libertad y ante la libertad que Él me da no puede hacer nada y me deja decidir, pues entonces yo decido. Yo decido poder, pues poder dejar o poder
seguir, pero si seguimos, que sigamos con la convicción de Dios, que sigamos porque amamos y porque nos hemos encontrado con el Dios amor, porque conocemos, porque buscamos respuestas. A mí me encanta la gente que dice, yo me metí al diplomado de Biblia porque tengo muchas dudas. Yo me metí al diplomado de teología porque tengo muchísimas dudas y quiero aclararlas. Y preguntan, y realmente sí preguntan. Ahorita que estamos dando la formación a las capillas sobre apologética, sobre ecumenismo y sobre el diálogo interreligioso, que es la comisión de Dirac que nos toca en esta semana, también preguntan. Y seguramente tú eres uno de estos que tienen muchas dudas. No te quedes con las dudas. Busca información, busca un curso, busca resolver esas dudas. Hazlo con el Padre, ¿verdad? Si le tienes confianza, acércate a Él y pregúntale. Si nos tienes confianza a las hermanas, acércate y pregúntanos. No te vamos a dejar con la incógnita, ¿verdad? Bueno, si sabemos la respuesta, con mucho gusto te la aclararemos. Y pues la respuesta que no sepamos, pues bueno, no sabemos todos, no sabemos todo todos. Pues ya la investigamos, te la hacemos saber. Pues miren, muchísimas gracias porque el tiempo es muy, muy limitado. Hay muchas cosas que decir al respecto, pero con esto quiero concluir. Católico, fórmate. Hermanos míos, formémonos, porque yo también me tengo que formar, siempre tengo que estar leyendo, actualizándonos, estudiando. Nunca dejes de aprender de nuestra fe porque es riqueza. Nunca dejes que venga alguien que cree saber más y te enseñe sobre otras religiones y no te enseñe sobre la tuya, la nuestra, la verdadera, la que fundó Jesucristo. Y pues bueno, buscamos también estar en comunión y en unidad. Por eso les invito para que demos gracias a Dios por ello y agradezcamos también a nuestro párroco pues la oportunidad que nos da de conocer, de acercarnos más en el conocimiento y en nuestra fe. Porque acuérdense que fe y razón son las dos alas que nos llevan pues al perfecto conocimiento de Dios. Dios los bendiga. Les invito a que hagamos pues esta oración de este gran hombre, San Jerónimo, que hoy la iglesia lo recuerda como este traductor de la Sagrada Escritura, como este enamorado de la palabra de Dios que fue capaz, por obra del Espíritu Santo, inspiración divina, de hacer esta gran labor, que le agradecemos que hoy tengamos nuestra Sagrada Escritura en nuestro idioma, ¿verdad? Bueno, vamos a hacerla. Desde ahí donde están, pues les invito a que nos dispongamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que concebiste a San Jerónimo saber gustar de la Sagrada Escritura y vivirla intensamente, haz que tu pueblo se alimente cada vez más en tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que pasen una bendecida noche, cuídense mucho y pues Dios los bendiga.